Estaca La Portada Televisión presenta Tu barrio, tu historia. Hoy, Barrio Las Rocas. En este primer programa vamos a conocer algunos antecedentes históricos del barrio Las Rocas. Este barrio fue creado como rama el 4 de junio de 1978 y perteneciente en ese entonces a la misión Chile-Santiago Norte hasta el año 1980. El 1 de junio de 1982 pasó a ser barrio con el mismo nombre. El 2 de noviembre de 1984 pasó a depender de la Estaca Antofagasta. El 5 de septiembre de 1993, y ante la división de la Estaca Antofagasta, pasó a formar parte de la nueva Estaca Caliche. El 15 de junio de 2003 se le agregó la membresía de la rama Villa Azul. El 6 de marzo de 2016 fue dividido para crear el nuevo barrio Cerro Moreno. El 25 de febrero de 2018, ambos barrios pasaron a tener nuevos límites territoriales, los que están vigentes hasta la actualidad. También es bueno recordar a quienes sirvieron como principales líderes desde su conformación como barrio. Desde el 1 de junio de 1982 hasta el 8 de septiembre de 1985, su obispo fue el hermano Urbano Vega. Luego, hasta el 3 de julio de 1988, sirvió como obispo el hermano Raúl Delgado Tapia. Le siguió en ese llamamiento hasta el 8 de octubre de 1989 el hermano Pablo Enríquez Faúndez. Hasta el 25 de julio de 1993 sirvió como obispo el hermano Ricardo Álvarez Cartagena. Luego, por tan solo 2 meses, hasta el 5 de septiembre de ese mismo año, sirvió el hermano Claudio Aguilera Álvarez. Le siguió, sirviendo como obispo hasta el 19 de abril de 1998, el hermano Arnoldo Álvarez Araya. Luego estuvo el hermano Carlos Chávez hasta el 22 de junio de 2003. El hermano Víctor Cabezas Fajardo sirvió como obispo hasta el 3 de septiembre de 2006. Le siguió el hermano Yuri Cepeda Pérez hasta el 16 de marzo de 2008. Luego, quien estuvo a la cabeza fue el hermano Carlos Carvajal Osandón Jr. hasta el 26 de enero de 2014. El hermano Rodrigo Olate Orellana sirvió seguidamente como obispo hasta el 6 de marzo de 2016. Luego, el hermano José Segovia sirvió en ese llamamiento hasta el 25 de febrero de 2018, fecha en que fue relevado, siendo llamado como el nuevo obispo del barrio Las Rocas, el hermano Rosamel Martínez Sandoval, quien sirve actualmente hasta el día de hoy. Bienvenidos a LP Televisión, al segmento de entrevistas. En esta ocasión les doy la bienvenida a una iniciativa que hemos denominado La Historia de los Barrios. Una experiencia que permite conectarnos con la historia, con el origen de cada una de las unidades de nuestra estaca, de la Estaca La Portada, para entender la conversión, la fidelidad y el compromiso de los miembros en ese entonces y en la actualidad. En esta ocasión me encuentro con unos invitados especiales quienes han accedido a conversar con nosotros y a quien le agradezco la gentileza de recibirnos en su hogar. Me refiero al matrimonio Laiseca Sancho, la hermana Cristina y el hermano Luis. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, muy bien. Sí, estamos bien. Ahora que está hablando usted de la historia de los barrios, me siento un poco viejo, pero esa es la realidad. Estamos bien. Excelente, gracias hermana Laiseca. Bueno, esta ocasión es para poder conversar un poquito acerca de más allá del marco histórico del barrio propiamente tal, cómo ustedes vivieron su experiencia. Sabemos que quizás antes de ustedes y antes de todos los hermanos siempre hay alguien más antiguo. Pero la experiencia es distinta de cada uno, dependiendo de la visión, dependiendo del plan de vida que tenían en ese entonces. Y recordar siempre nos ayuda un poco a poder entender por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas. Y lo importante yo creo que de la historia es la perseverancia que han tenido. Porque han sido 20, 30 años más o menos que han persistido con sus hijos, con sus nietos. Y la verdad es que eso es loable y de eso queremos conversar hoy día. El hermano Laiseca
si me permite mencionar algunos datos, nació el 27 de diciembre ¿Cierto? del año 1956. Exacto. Ahora, si nos remontamos un poco a datos más eclesiásticos, él se bautizó el 11 de noviembre del 78. Exacto. Y para iniciar quisiera preguntarle a Manuel Iseca cómo fue su experiencia al inicio. Sabemos que no partió aquí en Las Rocas, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo conoció la iglesia y cómo fue su desenlace? Y tal vez la hermana Cristina también nos puede comentar un poquito acerca de su sentido. Sí. Bueno, yo soy hijo de padres divorciados. Mi padre es limeño junto con su familia. Mi madre era en aquel tiempo una inmigrante desde un departamento del oriente de Perú, zona cervícola, hacia Lima capital. Ahí se conocieron mis padres, ahí nacimos mis hermanos mayores y yo. Y después que se divorciaron, yo regresé con mi madre a la selva donde ella era. Y posteriormente, cuando terminamos la media, la primaria, regresamos a Lima, pero no con mi madre, sino con mis abuelos paternos. Y con ellos crecí yo y estudié toda la media, inclusive la universidad. Bueno, esa es mi historia. Mi abuela, yo conocí la iglesia, mejor dicho, me bauticé, como usted dice, en el 78 del siglo pasado. Pero yo ya conocía la iglesia aún cuando era más pequeño, porque viviendo con mi abuela, ella era miembro antiguo ya de la iglesia. En un tiempo posterior se inactivó por un tiempo, pero luego regresó, y cuando regresó yo también empecé a recibir las charlas, recibí un testimonio del mormón y acepté el evangelio y fui bautizado en la fecha que usted mencionó. Ahora, hermana Iseca, en el 78, bueno, usted se bautizó y coincidentemente aquí en Chile la unidad de Las Rocas se había creado. Para ser específico, para los hermanos y los amigos que nos están viendo, el 4 de junio de 1978. ¿Ya? Ahora, por las conversaciones que hemos tenido, sabemos que ustedes partieron en Gallegos Lorca, Sí. luego se fueron a Villa Azul, la rama Villa Azul, que después fue absorbida por el barrio de Las Rocas, y de ahí continuaron a Las Rocas hasta el día de hoy. Cierto. Hablando de la historia, hablando quizás de la comparación, un poco de cómo se vivía el Evangelio en ese entonces y cómo se vive hoy día, ¿qué nos pueden contar? ¿Cómo fue su experiencia? Sabemos que por la diferencia de años, sabemos que sus hijos estaban pequeños en ese entonces. Algunos estaban en un hombre o mujeres jóvenes y otros estaban en primaria. Correcto. Y ustedes también vivían quizás otro plano distinto al que viven hoy día. Sí. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? Me interesa saber datos de cómo se vivía el Evangelio, cómo se iba a la capilla, se iba caminando, se iba en auto, se iba en micro, cuánto duraban las reuniones, cómo era el liderazgo, cómo era la experiencia de vivir el Evangelio en ese entonces. Bueno, cuando yo fui bautizado en Lima, Perú, la reunión duraba 4 horas. Ya. ¿En Lima? En Lima. Aquí en Chile nosotros llegamos el año 90 a fines y empezamos ya nuestra vida normal a partir del 91 en Gallegos Lorca. Y bueno, el 95 nosotros pasamos a vivir aquí en esta zona de Panorama porque era un lugar nuevo y nosotros compramos esta casa en aquel tiempo. Y pertenecíamos por lo tanto a la rama Villa Azul, cuyo presidente era el hermano Richard Almeida. Hoy está en Guadalajara, México, con su familia entera, exceptuando que Ricardo, que regresó con su esposa aquí a Chile. Éramos una rama pequeña, pero muy distinguida por la actividad que prestaban los hermanos dentro del estaca. Éramos una rama ejemplar, podríamos decirlo así, llena, teníamos una asistencia entre 60 miembros, 60 asistentes en la parte más baja y llegamos a 108 en algunas épocas. Y éramos un barrio fuerte. En aquel tiempo yo recuerdo el presidente de estaca era el hermano Miguel Ángel González Romero. Y los primeros domingos de cada mes, antes de ir a nuestro barrio, todos los sacerdotes íbamos a la estaca a una reunión de timores especial a las 7:30 de la mañana. Y bueno, ahí estaba Luis Iseca con su hijo Carlos, que en aquel tiempo era arónico o aún de la primaria, pero estábamos presentes siempre. La rama Villa Azul era bastante unida, se sentía calor humano y harta fraternidad. Yo creo que fue un tiempo muy feliz para nosotros. ¿Y usted, hermana Cristina, cómo vivió esa experiencia?
¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, lo que puedo compartir es que, tal como decía mi esposo, a mí me encantan las ramas, porque son pequeñas, y por eso me gusta quizás ahora el barrio Las Rocas, porque es pequeño, y tenemos más oportunidades los hermanos de sociabilizar y de hacernos amigos, de conocernos entre nosotros. Y eso era lo que sucedía en ese tiempo. Todos nos conocíamos, todos éramos amigos, buenos hermanos. Y se vivía una época muy linda. Nosotros tenemos muy buenos recuerdos del barrio Villa Azul. Realmente de todos los barrios, pero a mí me gustan los barrios pequeños, en donde podamos conocernos, poder interactuar y yo saber, al mirar dentro de la capilla, qué hermano es, cuál es cada hermano, porque es más fácil. Cuando éramos el barrio Las Rocas, pero solamente el barrio Las Rocas, ¿no? Y éramos tantos, no logramos conocernos todos, pero eso era lo lindo de ese tiempo, de que éramos un barrio muy unido, de tener un buen obispo, de tener buenos líderes y de tener hermanos que realmente nos ayudábamos unos a otros. Eso es lo que yo recuerdo y me gusta. Ok, gracias hermana Cristina por esa apreciación. Y bueno, en retrospectiva podemos ver que quizás vivir el Evangelio en ese entonces era un poco más complicado. Bueno, hoy día lo vemos hacia el pasado y con todos los logros que han tenido probablemente se hace poquito el tiempo. Pero Barrio Las Rocas se creó en el 78. Bueno, usted estaba en Villa Azul con el hermano Almeida, estaba el hermano Aguilera, el hermano Chávez, el hermano Cabezas, liderando el barrio. Y me imagino que había más hermanas también en la primaria, en la Sociedad Socorro. ¿Cómo era la experiencia? ¿Cómo era el liderazgo? ¿Cómo eran las actividades? En ese entonces, en el marco de esa antigüedad, por así decirlo. Bueno, nosotros podemos hablar de Villa Azul a partir del año 96, que empezamos a vivir en este sector. En aquel tiempo, el obispo del barrio, el presidente de la rama Villa Azul era el hermano Ricardo Almeida, padre. Sus hijos estaban pequeños, Katy estaba recién yendo a la misión. Y bueno, éramos un barrio muy pequeño, como dije antes, pero con mucha unidad y mucha actividad. La hermana Almeida era la presidenta de la Sociedad Socorro. Mi esposa siempre trabajó como presidenta de mujeres jóvenes durante toda la época que yo la conocí hasta este siglo. Ya después, cuando ya mi esposa empezó a ser un poco extraña con las jóvenes porque la miraban así hacia arriba, la pasaron a Sociedad Socorro, pero ella siempre fue mujeres jóvenes. ¿Y la hermana Maggi era presidenta de primaria en ese tiempo, en nuestro barrio? No recuerdo bien. Recuerdo a la hermana muy bien, eso sí, pero no sé a qué se dedicaba ella. No, yo sé que ella era presidenta de primaria y fue presidenta justamente de Carlitos. Sí, ella fue presidenta de primaria en ese tiempo. Y muy buena presidenta. Ahora, ¿hay algunos hermanos que estén hoy día vigentes, por así decirlo, activos, que conocieron en ese entonces? El hermano Cabezas. El hermano Cabeza siempre ha sido activo, la hermana María Teresa Aguilera siempre estuvo presente. De los antiguos, bueno, el hermano Cayo fue un baluarte en la rama, hoy ya falleció, hace como 2, 3 años falleció el hermano Cayo, pero él fue un ejemplo de vida eclesiástica. Él siempre se destacó por ser un maestro de doctrina del Evangelio. Sí, y después el hermano Chávez era el obispo del barrio Las Rocas. Nosotros éramos Villa Azul con el presidente Almeida. Posteriormente, cuando vino el apóstol Holland a Chile, entonces se hizo una reestructuración después de un estudio de las unidades. Y fue así como el año, ¿cuándo fue el año? 2003. El 2003, cuando Barrio Las Rocas absorbió a Rama Villa Azul en una sola unidad llamada Las Rocas. Éramos muchas personas asistiendo, teníamos sobre 200 personas asistiendo a la sacramental cada día domingo.
Y después fue así que el barrio Las Rocas tuvo que dividirse y ahí salió Cerro Moreno, dos barrios más o menos fuertes. Y en el marco histórico, ¿qué podrían destacar del barrio? Siempre hay algo que destacar de un barrio, sus líderes, el nivel de sus actividades o el nivel de la reunión sacramental. ¿Qué podrían...? ¿De ese tiempo? Del barrio Las Rocas. Bueno, yo recuerdo que cuando éramos Rama Villazul, yo fácilmente durante el año discursaba unas 3 o 5 veces, Sí. Porque éramos pocos. Cuando pasamos a formar parte de Barrio Las Rocas, si discursaba en un año era mucha suerte, había muchas personas, no se repetían los discursantes. Hoy día la actividad del barrio con la división con Cerro Moreno ha bajado de 200 y tanto a... ¿Cuántos somos ahora? 125, 130. Es lo que tenemos ahora, pero aún así los discursantes no se ven repetirse continuamente porque hay mucha gente igual. Usted dice que antiguamente era un poco más desafiante o problemático asistir a la iglesia. Yo puedo decir lo que sí en cuanto a los sacrificios que había que hacer para poder movilizarse. Caminar muchas cuadras o de repente estar muchas horas en la iglesia, pero yo creo que Dios sabe cómo hacer las cosas porque había en la gente la fe suficiente para poder asistir aún en esas condiciones. El profeta José me dijo que sin sacrificio no se puede probar la fe de los hermanos, y yo creo que aunque de repente uno sacrificó muchas cosas en aquel tiempo, los recuerdos que uno tiene de aquella época son irreemplazables. Uno los recuerda con mucho cariño y aún con nostalgia. Excelente, gracias por todas esas experiencias y esos recuerdos. La idea de este material, de este contenido, es poder conectarnos con la historia, poder tener la apreciación y la experiencia de distintos hermanos, en este caso de la familia Laiseca, con la visión de poder fortalecer nuestro propio testimonio, nuestra propia experiencia y nuestra propia conversión. Así que le agradecemos por su tiempo, por su gentileza de recibirnos en su casa, y esta es la primera entrega de la historia de los barrios con el barrio Las Rocas. Hasta la próxima. Estaca la Portada Televisión.